En el taller de comunicación, por ejemplo, lo que pretendemos es ayudar a la persona, primero, a saber comunicarse consigo misma, que es fundamental. O sea, es alucinante la cantidad de gente que no sabe lo que siente, lo que quiere, lo que necesita, ni quién es. Cree que es por los reflejos que tiene de fuera, pero ¿y tú quién eres realmente? Y por otro lado, la relación con el otro, bien sea el jefe, la pareja, los amigos o los hijos, o los padres incluso, ¿no? Que es aprender a escuchar, aprender a hablar, aprender a estar en silencio, aprender de las comunicaciones no verbales, de cómo te sientas, de cómo estás haciendo, de cómo a veces hablamos para que no nos escuchen y reconfirmar que no nos escuchan, pero a ver, reflexiona, ¿qué has hecho tú para que no te escuche? ¿Cómo lo has hecho? Entonces es un autoconocimiento. Llega un punto en el que aprendes cómo comunicar si quieres comunicar y cómo no comunicar si no quieres no comunicar. Es mejorar un poco todas las relaciones en general.